Vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me parece que está bueno porque me da la sensación de que es un tema que se escucha mucho. Esto de decir, no encuentro una pareja que esté realmente disponible para mí. Como esa sensación que por ahí estás probando con una o dos, tres vínculos de pareja y te das cuenta de que todos terminan en el mismo lugar. Me retiro. Yo me retiro. Mira, se esconde. Entonces vamos a hablar de eso, de que quizás una relación que va hacia el fracaso puede llegar a ser un síntoma. Vamos a tratar de profundizar en este aspecto. La verdad que este tema sí que es importante. Lo iba a dejar al final, pero no. Vamos a comenzar con lo que dejó pendiente Ana Alonso, lo difícil a veces que resulta conseguir pareja. Un tema que creo que es muy importante porque, hablando en serio, hay muchos desencuentros. Sí. Y eso hay que plantearlo. ¿Por qué puede ser, Ana? Bueno, yo creo que la mirada que les traigo hoy es un poco desafiante porque estamos muy acostumbrados a mirar qué es lo que pasa del otro lado, porque el otro capaz que no está disponible. Pero hoy los voy a invitar a explorar un poco qué nos pasa a nosotros, qué pasa de nuestro lado. Entonces vamos a tratar de entender por qué ciertos vínculos sentimos que siempre terminan de la misma manera o cómo esta sensación de que van hacia el fracaso, ¿sí? Primero vamos a explicar un poquito la teoría y después vamos a los ejemplos porque me parece que va a ser la forma más clara de irlo entendiendo. Te voy a contar primero o te voy a pedir que cheques lo que sería el peso del archivo, ¿sí? ¿En qué sentido el archivo? La familia, el árbol, la tendencia que puede estar llegando a mí, digamos, por la gente más conocida, por estos vínculos familiares. Acá quiero que recuerdes que es el primer aprendizaje. Lo que vos ves, por ejemplo, del vínculo de mamá y papá, es tu primer aprendizaje de una relación de pareja. Y esto va a influir en lo que nosotros vamos a hacer. También es importante que te tomes un momento para chequear cuál es el lugar que vos le das a esa potencial pareja, porque esto pasa mucho también de que no siempre estamos habilitando un lugar real para que esta persona pueda existir. Y esto está asociado generalmente al miedo de la vulnerabilidad, ¿no? Quiero que pienses la vulnerabilidad como miedo a la dependencia económica, miedo a la dependencia emocional, ¿no? Tiene que ver con estos aspectos que por ahí yo siento que si comparto con el otro estoy en desventaja. Y por último, lo que quiero que chequees un poquito es que, o recuerdes, que lo familiar es más cómodo. Y esto es importante, porque aunque tengas vínculos que no funcionan, estás acostumbrado a los vínculos que no funcionan. Y para tu sistema del cerebro primitivo, digamos, tus instintos de supervivencia, te van a decir que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Vamos a hablarlo un poquito más en ejemplos como para que se entienda un poquito más claro. Si vos querés chequear el peso del archivo, lo primero que vas a hacer es mirar el vínculo de papá y mamá y quiero que por un instante, y como alejándote un poco, chequees si de alguna manera vos no estás representando alguno de esos roles. Porque si vos, por ejemplo, estás identificada con el rol de tu papá, es probable que las parejas que elijas están más asociadas al vínculo con tu mamá. Si vos podés ver en ellos qué es lo que está faltando para que el vínculo realmente sea fluido y amoroso, te va a ser mucho más fácil entender qué es lo que está pasando en tu vínculo de pareja. También en esto de dar lugar, es importante como darte cuenta que no dar lugar es una forma de tener el control. Si yo puedo con todo, si yo hago todo, estoy en control. Y a veces hay que soltar ese control y dejarnos sorprender. Dejar el espacio vacío para ver qué es lo que la persona que viene quiere aportar. Vamos a hablarlo en términos de citas. No hagas siempre el plan. No seas la persona que todo el tiempo propone. Deja habilitada la posibilidad de que el otro sea el que traiga el plan, que el otro proponga. Déjate sorprender para entender cuál es el lugar que la persona realmente quiere habitar y si es el lugar que vos estás dejando disponible. Y por último, quiero que cheques esto de preferir lo conocido. ¿En qué sentido? Que te tenés que sentir un poco incómodo cuando estás conociendo a alguien. Si no te sentís incómodo, es más de lo mismo. Te tiene que desafiar. Si te pone un poco incómoda que la persona te ofrezca cuidado, atención, y capaz que es lo que estás necesitando. Capaz que no estás acostumbrada o acostumbrado a recibir ese tipo de afecto. Y te corto. ¿Y qué hacemos ante eso? Dejarte sorprender y vivir esa incomodidad. Porque tenés que empezar a sentirlo habitual.
De la misma manera que vos decís, yo ya sé cómo va a terminar esto, porque ya veo cómo es, te tiene que pasar lo mismo, pero con lo positivo. Claro. ¿Sabes qué? Ya sé desde dónde está haciendo esto. Desde el amor, desde el cariño. Es abrirnos a recibir, bueno, que es un tema que justo con Mayra si te estuvimos molesta? hablando. Sí. Te va a molestar, ¿Y porque es cómo lo nuevo. sobrellevas? El tema es, te molesta a vos, porque te está faltando integrar esto. Exacto. Hay que dejar que te moleste. De hecho, esa molestia, si vos la tomás a conciencia, dura 90 segundos. Nada más. Pero tenés que aceptarlo. Es decir, ok, voy a permitir que me moleste. Y respirás 2, 3 veces, y esa molestia desaparece y lo que aparece es aceptación. ¿Sí? Bien. Esto tiene que ver con el sentido biológico del enamoramiento. ¿Sí? Esto tiene que ver con la función que cumple el enamoramiento. Y acá tenés que entender que esa incomodidad viene de una característica que nosotros no tenemos, pero el otro tiene, y nuestro inconsciente se enamora de esa potencialidad. Esa característica, si yo me junto con esta persona y paso suficiente tiempo, yo la voy a incorporar y eso me va a hacer mejor persona. Tiene que ver con una cuestión biológica. También es importante que entendamos algo, que acá me voy un poquito más sobre lo que es el deseo. El deseo es para los adultos. Si yo infantilizo a la otra persona o lo veo como una persona inmadura, es probable que esa parte no funcione tampoco. Y esto también es algo a tener en cuenta. Tengo que hablar entre adultos como adultos para que esta parte también funcione. ¿Sí? Y vamos a hablar de resolver. ¿Qué hacemos si nos identificamos, si vimos un poquito de estas cosas? Te voy a proponer que aceptes tus heridas, porque si yo no estoy recibiendo algo, seguramente lo que sucede es que hay una herida de mi inconsciente allí. Claro. Es importante reconocerla y trabajarla. Identificar las creencias y las lealtades, en esto que yo decía de, bueno, si miro hacia arriba lo encuentro en algún lugar así familiar, digamos, y sobre todo entender mi temperamento, sobre todo para entender cómo voy a responder de forma mecánica. Cuanto más estrés tenga, cómo voy a responder ante la persona con la que estoy, ¿sí? Y por supuesto, una sesión 1 a 1 conmigo, que eso lo tenés todo disponible en mi página web. Eso me parece fantástico. La sesión 1 a 1 con Ana como mar- es lo la mejor. resolutiva. Sí, total. Bueno, y te cuento que vamos a hablar la próxima. Sí. A ver si les interesa este tema. Vamos a hablar de qué pasa cuando hay un nacimiento después de una muerte. ¿Cómo te puede afectar? ¿En qué te puede estar poniendo en juego en la cuestión ¿No es un cotidiana? mensaje también? Va a haber muchos mensajes en esa dinámica porque hay 3 casos que creo que es algo que es bien visible y se va a aprender mucho de lo que es la dinámica cotidiana de eso. Y por supuesto, si tienen alguna sugerencia de tema, lo dejan en mi Instagram, Ana Alonso Claro. Terapeuta, que con gusto lo incorporamos. Perfecto, Ana.